Normalmente cuando nosotros estamos en una actividad, posiblemente estemos físicamente, pero nuestra mente está divagando en otra situación o en otro lugar o pensando en otras situaciones o en otras personas. Y realmente muchas veces nos pasa eso. Estamos en un lugar, pero estamos pensando en otras cosas. O por ejemplo, estamos en un lugar y estamos pensando en nuestras adversidades, en nuestros problemas. O tal vez tú estás soñando, por ejemplo, mejor dicho, estás durmiendo y tu mente está pensando en tus deudas, en tus situaciones y te despiertas, ¿verdad? Porque en este caso, tal vez físicamente estamos haciendo algo, pero nuestro pensamiento o nuestro corazón está en otra situación. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Job. Y Job hablaba y decía al final de una experiencia que tuvo de parte del Señor, dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en esta semana había estado meditando precisamente en eso, ¿verdad? En lo que decía Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y precisamente eso es lo que vamos a predicar o a estudiar en este momento. Y quiero que me acompañes al libro de Job, capítulo 42 y versículo 1 al 6. Por favor, abre tu Biblia o enciende tu Biblia y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Job 42, versículo 1 al 6. La palabra del Señor dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y después de esto dice lo que te comentaba. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Para poder entrar en contexto, el libro de Job, desde el capítulo 1 en adelante, habla de este hombre llamado Job. Dice la palabra del Señor que Job era el hombre más rico de su tiempo, era multimillonario, tenía cualquier cantidad de bienes y tenía hijos y tenía su esposa. Pero viene una prueba de parte de Dios y Job en este caso es puesto a prueba. Y total de que pierde, la Biblia nos comenta que Job pierde completamente todos sus bienes de la noche a la mañana. Es como que si hoy tú tuvieras y mañana ya no tienes nada, absolutamente nada. Y eso fue lo que pasó con Job. Job de la noche a la mañana perdió absolutamente todos sus bienes. Perdió su casa, perdió sus camellos, sus ovejas, lo que en este entonces y lo que ahora representaría carros, camiones, graneros, etcétera, etcétera. Job había perdido todo. Y total de que aparte de eso murieron sus hijos. Y después de eso le cayó una lepra, como una lepra a su cuerpo. Y total de que viene su esposa y le dice, mírate cómo estás, mírate la condición que tú estás. Y todavía la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea que Job de la noche a la mañana le ocurrió una catástrofe increíble. O sea, pasó sobre él algo que realmente humanamente era imposible de absorber, de asimilar. Y viene Job y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí podemos ver el concepto de Job. Ahora, ¿qué pasó antes de toda esta calamidad? ¿Quién era Job? Como te decía, era un multimillonario en su tiempo. Pero aparte de eso, era un hombre íntegro. Escúchame esto, era un hombre íntegro. No solamente de dineros vamos a hablar, sino también de la integridad y del corazón de Job. Era un hombre que trataba la manera de agradar a Dios. Inclusive dice que él ofrecía holocausto, sacrificio a Dios en nombre de sus hijos y decía, yo voy a sacrificar esto a Dios
por si alguno de mis hijos ha pecado contra Dios. O sea, Job no solamente trataba la manera de estar bien él con Dios, sino trataba la manera también de que Dios mirara a sus hijos con gracia y con favor. Y total de que en esto entendemos que Job conocía a Dios. Inclusive cuando el diablo llegó con Dios y viene Dios y le dice, así como muy orgulloso, como un papá orgulloso, le dice Dios al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un varón justo, temeroso delante de ti, un hombre correcto? O sea, cuando uno escucha eso de Dios hablando de Job, uno puede dimensionar que Dios tenía un alto concepto de Job. Y Job, por consiguiente, podemos decir que Job conocía muy bien a Dios. Y precisamente eso es lo que yo quiero comentar. Después de que viene Job y dijo, Dios dio y Dios quitó. Después viene todo el libro de Job y empieza a hablar del proceso de Job. Al final del proceso viene Dios y lo bendice. Le quita la enfermedad de su cuerpo. Y ahora aquí es donde yo quiero que pongamos atención. Cuando Job en el capítulo 42 y versículo 1, mira lo que dice. Yo conozco que todo lo puedes. Aquí habla Job de Dios. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, viene Job y le dice, Señor, Dios, tú eres todo. Tú conoces todos mis pensamientos. Y después dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hablamos cosas de la palabra de Dios, pero no entendemos? Muchas veces nosotros utilizamos palabras cristianas, del vocablo cristiano o el lenguaje cristiano. Le decimos siervo de Dios, sierva del Altísimo. Hablamos y le decimos aleluya. Y hablamos muchas cosas. Inclusive cambiamos el tono de voz. ¿Por qué? Porque como escuchamos que así dicen los hermanos, entonces yo voy a decir lo mismo. Pero aquí es el punto que muchas veces nosotros hablamos, decimos, cantamos cosas, pero no profundizamos o no dimensionamos lo que eso significa. Y eso es lo que Job está diciendo acá. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Aquí viene Job y está diciendo, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso y yo no entiendo realmente lo que tú eres, no dimensiono lo que tú eres, no puedo comprender humanamente lo que tú eres. Y después mira lo que dice, oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y esto es lo que más me impacta, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, tú que hayas nacido en una cuna cristiana, joven que tú hayas nacido en una familia de padres cristianos, déjame decirte que eso no te hace cristiano. Te hace el hecho de haber nacido con la bendición de haber nacido en un hogar, en una cuna cristiana. Pero déjame decirte que eso no te hace cristiano. Y por eso en tu corazón hay titubeo. Por eso en tu corazón dices, qué aburrido ser cristiano. ¿Por qué? Porque no has tenido un encuentro. Solamente de a oída has escuchado del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios milagroso, pero no lo has vivido y no lo has experimentado. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Cuando nosotros solamente de a oídas hemos conocido a Dios, mas no lo hemos experimentado. Job viene y dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, el 97% más o menos, o 98% de toda Guatemala es cristiano. Puede ser católicos o puede ser evangélicos. Y si condensamos esto, estamos hablando de una nación que ha escuchado de Dios por décadas, por siglos. Pero lastimosamente no hay una transformación, no hay un cambio. Y aquí es donde viene el tema de este mensaje. Tan cerca,
pero tan lejos de Dios. Podemos haber escuchado de Dios, podemos haber caminado con nuestra familia, con nuestros papás, yendo y viniendo a la iglesia, pero estamos tan cerca, pero a la vez estamos tan lejos de Dios. A mí me impresiona mucho esto, porque Job reconoce que realmente lo que él antes hacía, hablando del capítulo 1, los sacrificios que él hacía, es hablando de una religiosidad. ¿Religiosidad qué es? Es repetir el mismo patrón una y otra vez. Y ya se vuelve algo cotidiano, algo que le restamos valor. Eso es una religión, algo que tú lo haces ya de acción, ya lo haces en automático. Y me imagino que Job venía y sacrificaba, sí, hagan 5 sacrificios. Obviamente tenía cualquier cantidad de ovejas. Él puede decir, hagan 20,000 sacrificios. Pero lo hacía porque había una religiosidad en la forma, en la acción y en lo continuo que él hacía los sacrificios. Y ahí es donde Job viene y dice, Dios, de oídas te había conocido, te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Aquí está hablando básicamente de ojos espirituales. Aquí está hablando básicamente de lo que ahora él podía dimensionar en medio de la prueba, en medio de lo que había pasado o de lo que estaba pasando. Él había podido realmente conocer a Dios, dimensionar a Dios. Y por eso él dice, por tanto, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y después dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Hermano, yo nací en una familia que hablaba de Dios. Una familia que buscaba de Dios, a su forma buscaba de Dios. Pero hasta que yo pude tener un encuentro personal con mi Dios, un encuentro personal con Cristo, esto me transformó mi pensamiento, transformó mi vida y transformó mi caminar. Hasta que no tengamos esa transformación como lo que le pasó a Pablo camino a Damasco, una transformación completamente. Pablo de igual forma era alguien religioso, él era celoso de su religión, del judaísmo, y estaba en contra de los cristianos que predicaban a un Cristo resucitado. Pero hasta que viene Cristo y lo encuentra en Damasco, la vida de Pablo, en ese caso Saulo, fue transformada completamente. Y ahí es cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios. Por eso como cristianos hablamos de que tú tienes que tener un encuentro personal con Dios. Si no, no hay transformación. Si no, simplemente te cambiaste de una religión, te pasaste a otra. Te quitaste el título de una religión y lo pusiste engavetado en un lugar y te pusiste el título de otra religión. Mas no hay una transformación. Es como decir, yo soy del Barça, por ejemplo, y tengo la camisola, pero ahora me la quito porque quiero ser del Real. Pero si no hay una transformación, no hay un cambio de actitud, de balde sirve quitarte una y ponerte otra. ¿Por qué? Porque lo de adentro, lo que mira Dios, sigue tal cual, lleno de imperfecciones, lleno de pecados, y no hay una transformación plena. El nombre Job significa el que vuelve a Dios. Y cuando Job dice, te voy a leer otra versión. Dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Cuando nosotros vemos esto, y ahorita estaba yo pensando, por ejemplo, las personas de Oriente, hablando de la otra parte del mundo, ellos nunca han escuchado de Dios, del Dios de la palabra.
Pero cuando ellos escuchan de un Cristo, del Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz por ellos, para su salvación, ellos aceptan a Cristo en su corazón y hay una transformación grande y poderosa. Pero ellos empezaron de cero en ese momento. Pero muchos de nosotros, como dije al inicio, nacimos en una cuna cristiana, en una familia cristiana, o por lo menos con principios cristianos, conforme a la Biblia, o más o menos conforme a la Biblia, pero teníamos conocimiento. Y muchas veces ese conocimiento lo hemos hecho de menos. Muchas veces ese conocimiento que recibimos por gracia, de una u otra forma, nos ha ayudado para tener valores, nos ha ayudado para tener ciertas cosas, para comportarnos dentro de la sociedad. Pero ¿cómo seríamos, hermanos, si realmente nosotros nos acercáramos más a Dios y no estar tan lejos? Lastimosamente, cuando nosotros hablamos de buscar de Dios, rápido las personas piensan en religión. Cuando uno va a hablar de Dios, rápido la gente pone una barrera y dice, es que me va a querer que me cambie de una religión, que me pase a otra. No se trata de eso. Se trata de que las personas escuchen del amor de Dios hacia ellos en Cristo Jesús. De eso se trata. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Hay personas que creen estar tan cerca de Dios. No me refiero específicamente de una religión, sino me refiero a nivel general. Creemos que estamos tan cerca de Dios, pero a la vez estamos tan lejos de Dios. Yo me recuerdo que hace muchos años, la iglesia evangélica en Guatemala, en su general, o en la forma general, hacían servicio todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Días festivos. Parecíamos tiendas de conveniencia. Hacíamos servicio todos los días y por ningún motivo se suspendía un culto. Hermano, pero el hecho de ir todos los días a la iglesia no me acercaba más a Dios. Me voy a explicar mejor. El hecho que tú leas la Biblia todos los días, el hecho que tú dobles tus rodillas y clames al Señor, o que pongas tu radio cristiana todo el día, o que escuches prédicas todo el día, eso no te hace acercarte más a Dios, porque puedes estar tan cerca, según tú, pero a la vez estás tan lejos de Él. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que yo pueda hacer todo lo que yo te digo, puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes cantar, puedes ver, puedes oír, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios dice que por sus frutos serán conocidos. Porque realmente yo puedo hacer eso como un ritual, como una rutina. Así como Job sacrificaba y hacía holocaustos a Dios en el nombre de él y en el nombre de sus hijos. Pero realmente había algo todavía en el fondo de Job que había que cambiar y transformar. Por eso Job le dijo a Dios, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, podemos estar tan cerca, pero tan lejos de Dios. Hace muchos años yo estaba en un congreso y una persona estaba predicando, hablando de que tenemos que transformar nuestras vidas y no solamente llevar un título de cristianos. Y esta persona estaba hablando y dio un testimonio que él antes trabajaba en una entidad del gobierno, donde le daban seguimiento a las diferentes llamadas de los secuestradores. Y total de que en una de esas llamadas, cabal entró una llamada a ese número que los que estaban siguiendo. Y en eso habló el que estaba extorsionando a la otra persona y le empezó a decir un montón de cosas, malas palabras, y le dijo, deme ese dinero, si no en tanto tiempo pues va a pasar algo malo. Entonces cuelga
Y a los 10 minutos vuelve a marcar ese mismo número que estaban siguiendo. Y en eso esta persona llama a su mamá. Y le dice, mamá, ¿cómo has estado? Bien, mijo, le dice la mamá. ¿Qué te has hecho? No he sabido nada de ti. De repente te fuiste y ya no supe nada más de ti. Y este hombre le dice, no te preocupes, estoy bien. Y mira una pregunta. ¿Ya le diste el diezmo al pastor? ¿El dinero que te di? Hazme el favor de dar el diezmo al pastor y dile que yo se lo mando. Cuando esta persona escuchó eso y cuando esta persona nos contó eso, o sea, todos quedamos en shock. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos que en este caso, esta persona que estaba extorsionando y que era el negociador, en una llamada antes estaba insultando, estaba maltratando, estaba poniendo en temor a esta otra persona. Y después en pocos minutos se transforma completamente y habla en este caso de dar su diezmo. La palabra del Señor dice que de una fuente no pueden salir dos aguas, una amarga y una dulce. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que tienes que definirte si eres frío o si eres caliente. O sea que de nada sirve que este hombre envíe su diezmo con un corazón obediente a lo que dice la palabra del Señor, de honrar a Dios con su diezmo, pero sus acciones están siendo otras. Y eso es lo que pasa, hermano. Podemos estar tan cerca según nosotros, pero a la vez podemos estar tan lejos de Dios. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 40 en adelante, leámoslo desde el 39, Lucas 23, del 39 en adelante. Y aquí habla de dos hombres que a la vez estaban tan cerca, pero tan lejos de Cristo. Y dice la palabra, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí habla cuando el Señor Jesús estaba en el Gólgota, en la calavera, cuando él estaba crucificado, y pusieron a la par de él, a la izquierda y a la derecha, pusieron a dos malhechores. Los pusieron juntos del Señor Jesús. Y aquí podemos ver dos figuras, dos personas completamente diferentes. Podemos ver a la primera, que en este caso dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Este malhechor o esta persona aquí está viendo su condición física. Está viendo en este caso la situación que están viviendo. Le está diciendo, si tú eres el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Significa el Salvador. Dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, está diciendo, si tú tienes superpoderes, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, sálvate. Como quien dice, salte de esta cruz, destruye la cruz y sálvanos también a nosotros. Y muchas veces como cristianos nos pasa esto. Nosotros miramos todo físicamente. No tenemos tal cosa, mi Dios provee. Tenemos tal problema en el hogar, Señor, cámbialo o te lo mando. Pero todo lo vemos desde el punto de vista físico y tratamos la manera de arreglar las cosas. Pero solamente desde el punto de vista, del punto de vista físico.
Pero viene este ladrón y le dice, si tú eres el Cristo, el que viene a salvar, pues sálvate a ti. Y de paso, sálvanos a nosotros. Estaba viendo el punto de vista físico. Y el otro hombre, el otro malhechor, le dice cosas muy ciertas. Le dice, mira, respétalo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos o nuestros actos. Ningún mal hizo. Aquí vemos algo interesante. ¿Por qué el hombre o el malhechor que le dice, sálvate a ti y sálvanos a nosotros? ¿Por qué en este caso le citó literalmente su nombre? Si tú eres el Cristo. ¿No te has puesto a pensar por qué este hombre le dice, si eres el Cristo, si tú eres el Cristo? Y después viene el otro hombre y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, mas ningún mal hizo. Esto me da a entender que tanto un hombre como el otro, normalmente se dice el malhechor bueno y el malhechor malo, ¿verdad? Pero básicamente, tanto uno como el otro habían escuchado de Cristo. Habían escuchado de Jesús de Nazaret. Habían escuchado de un hombre que había multiplicado los panes y los peces. Había escuchado de un hombre que había sanado a un ciego, que había, etcétera, 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 etcétera. De seguro habían escuchado de Cristo. Porque uno le citó el nombre y el otro le dice, este hombre ningún mal ha hecho. Ellos habían escuchado de Cristo. Y tal vez en algún momento ellos fueron partícipes de algún milagro de Cristo. Tal vez ellos en algún momento fueron partícipes de algo milagroso. Ellos lo vieron, ellos tal vez lo palparon, tal vez fueron parte de la multiplicación de los que se comieron los panes y los peces. No dice la Biblia. Pero acá en estos versículos me da a entender que estos dos hombres habían escuchado, posiblemente habían visto y posiblemente habían estado en los milagros que Cristo hizo, porque lo conocían bien. Dijeron su nombre y el otro dice, ningún mal ha hecho. Habían estado tan cerca, pero a la vez tan lejos, porque no transformaron sus vidas. O mejor dicho, no dejaron que Cristo transformara sus vidas. Y eso es lo que pasa, hermanos. Hay tanta gente metida en la iglesia, pero no hay un cambio, no hay una transformación. Hay gente afuera en el mundo que dice, no, si en la iglesia solo gente mala, solo gente pecadora. Es cierto. Pero somos gente que vamos de transformación en transformación, de cambio en cambio. Como dice la palabra, hasta que todos alcancemos la medida, la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y eso es cuando nosotros ya no solamente estamos cerca, sino estamos más cerca de Dios. De lo que dice Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como cristianos, no solamente de a oídas, sino también tiene que ver una transformación, tiene que haber una transformación en nosotros. Y mira lo que le dice Cristo a este otro hombre, a este otro malhechor, el que dice que ellos como tal están recibiendo su justa paga, pero Cristo no tiene nada que pagar. Y viene este hombre y le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos dos polos opuestos completamente. Uno, el que le dice, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Está viendo su condición física.
Ellos ya estaban en las últimas. Hermanos, los hombres que se sacrificaban, o mejor dicho, a los que crucificaban, tenían horas de vida. O sea, sabían que ahí no había vuelta atrás, porque se iban desangrando lentamente. Y viene el otro hombre y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos, hermanos, que un hombre mira su condición física y vemos el otro hombre que mira su condición espiritual. Increíble, hermanos. Muchas veces nosotros como cristianos nos enfocamos solamente en lo de hoy, en lo que yo vivo en esta tierra, pero a veces me desenfoco cuál es mi meta final como cristiano. Hermano, ¿cuál es tu meta final como cristiano? Te pregunto. ¿Diezmar? ¿Ofrendar? ¿Ir a todos los servicios en la iglesia? ¿Ser el mejor líder de la iglesia? ¿Cuál es tu meta final, hermano? Déjame decirte que la meta final de todo cristiano, de todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, es ver al Señor algún día cara a cara. Esa es nuestra meta final. Aquí en la tierra estamos de pasadita. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, dice la palabra. Entonces acá vemos que este otro malhechor sabía que físicamente su condición era ya la muerte. Y viene y le dice: acuérdate de mí cuando estés o cuando vengas en tu reino. Y el versículo 43, Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos hombres que estaban en la misma condición, tal vez estaban en la misma o a la misma distancia de Cristo, pero uno estaba tan cerca como el otro, pero este estaba muy lejos. Pero este, aunque estaba en la misma distancia que el otro, su condición, su acción, lo que había dentro de él, lo acercaba por mucho a Cristo. Y ahí es donde yo quiero centrarme e ir concluyendo en este momento. Muchas veces nosotros estamos llenos de religiosidad. No importa si aceptaste a Cristo hace 5 años o aceptaste a Cristo hace 50 años, o no importa si tú naciste en una cuna cristiana, no importa hace cuántos años tú eres cristiano. Pero muchas veces estamos tan cerca, pero tan lejos de Dios. ¿Te recuerdas? El domingo pasado yo hablaba de las prioridades que como iglesia nosotros compartimos. La primera es Dios, la segunda eres tú y tu familia, la tercera prioridad es tu trabajo y tu estudio, y la cuarta es servir en la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros nos afanamos sirviendo en la iglesia? Y lo que menos hacemos es la prioridad número 1, que es buscar de Dios y hacer su voluntad. De nada sirve, hermano, que te desvives sirviendo en la iglesia. De nada sirve, hermano, que tengas el mejor privilegio o lo que tú quieras, hermano. Pero de nada sirve si físicamente estás tan cerca, pero espiritualmente estás tan lejos de Dios. Y lastimosamente, repito, así estamos muchos en la iglesia. Asistimos a una iglesia, somos parte de una congregación, decimos que somos cristianos. Ponemos en el formulario cuando te preguntan qué religión es, pones cristiano o pones evangélico. Pero realmente, supuestamente estamos cerca, pero estamos muy lejos de reflejar esa verdad. A mí me impresiona mucho Pablo. Cuando él aceptó a Cristo en su corazón, cuando fue lleno del Espíritu Santo, y él empezó a predicar el Evangelio con tanta pasión, dice que 2 cosas: que los judíos de donde él venía no podían creer,
la transformación que Pablo había tenido. Y por el otro lado, los cristianos de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, dice que tenían miedo y que inclusive dice que ellos pensaban que Pablo estaba fingiendo su salvación, estaba fingiendo que había tenido un encuentro personal con Dios con tal de capturarlos. Inclusive cuando Dios le habla a Ananías para que Ananías vaya a orar por Saulo, Ananías le dice: no, ¿cómo vas a pensar que yo vaya a orar por este hombre? Si es un asesino, él es el que persigue a tu iglesia. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente todos hemos hecho una imagen. Hemos creado una personalidad. Y Dios lo que quiere es quebrar esa personalidad que tú has hecho. Y que la personalidad de Cristo fluya en ti. Y que la personalidad de Cristo brille en ti. Y que empieces a transformar de adentro hacia afuera. Hermano, ¿por qué no le decimos a Dios lo que Job le dijo a Dios? Mira, te lo voy a leer. Dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Por qué no le decimos a Dios: Señor, yo leo tu palabra y hay cosas que no entiendo? A veces me suceden cosas como orar por alguien y que esa persona sane, o no sé, dar palabra de parte tuya, o cualquier cosa. Y hay cosas que realmente no entendemos, hermano. Físicamente no entendemos muchas cosas espirituales. Y es cabal lo que Job decía. Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y después viene y dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Preguntémosle a Dios, busquemos a Dios de todo corazón. Hermano, hermana, busca de Dios de todo corazón. No esperes que tu esposa o que tu esposo te diga: mira, conectémonos a la iglesia en Facebook Live, o mira, busquemos un momento para estudiar la palabra de Dios. O no esperes que o tu esposo o tu esposa te empujen a buscar de Dios, sino hazlo tú. Jóvenes, busquen ustedes de Dios personalmente. Apártense de las cosas malas. Dice la palabra de Dios que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, en obra y en acción. Así que la misma palabra les exhorta, muchachos, a que ustedes busquen de Dios, a que hagan las cosas bien hechas. Pero ¿cómo vamos a poder hacer las cosas bien hechas? Cuando nosotros buscamos completamente a Dios de todo corazón y de toda religiosidad. Y voy terminando con esto. Dice Job 42:5: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Y aquí es donde está el reto de este momento. Hermano, ¿cuántos años tienes tú de ser cristiano? ¿O cuántos años tienes tú de haber escuchado de Dios? No importa de qué religión eres. Aquí no estamos hablando de religión. Estoy hablando de conocimiento, de cuánto tú has escuchado de Dios. En nuestros tiempos, hermano, puedes escuchar prédicas hasta en el bus, no sé, en el internet, en YouTube, en cualquier lugar tú puedes escuchar de Dios, en podcast, etcétera, hermano. Tú puedes escuchar de Dios, de la palabra de Dios por cualquier lado. ¿Cuánto tú
has escuchado de Dios y por cuánto tiempo. Pero está bien, como dice acá, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Y eso es lo que tú has escuchado. Si tú sacaras un resumen, una cuenta de cuántas prédicas escuchas al día y eso lo multiplicas por la cantidad de días que tiene el año, tú puedes sacar un estimado de cuántas prédicas escuchas al año. Pero mira esto solamente es escuchar, es conocimiento. Pero después dice, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. La meta es oír a Dios, oír al Espíritu Santo en nuestro interior y realmente conocer a Dios. La meta es, hermano, conocer a Dios. Hermano, como iglesia muchas veces nosotros nos peleamos. Que si las mujeres que muchos se pintan, o que las mujeres con arete, o que con pantalón, o con falda, o etcétera, etcétera. Si comemos una cosa o si comemos la otra. Hermanos, estamos llenos de un montón de cosas. Pero la palabra del Señor nos exhorta a dos cosas básicamente y profundamente. La primera es amar a Dios y la segunda es amar a nuestro prójimo. No dice primero que cambie tu prójimo y después lo amas. No, dice primero ama a tu prójimo. Es una orden. Entonces ama a tu prójimo como Él es. Y deja al Espíritu Santo que Él obre. Y no que obren tus palabras o tus insultos o tus comentarios para este hermano. Hermano, yo soy testigo de que muchos hermanos se han traído a la lona, literalmente, a muchas personas, a mujeres, a hombres, a jóvenes, porque no atamos nuestra lengua y hacemos comentarios venenosos. Dios nos va a reclamar por esas almas. Así que en este momento yo quiero exhortarte, hermano, y quiero retarte a que no solamente se trata de oír a Dios, de escuchar prédicas, de escuchar alabanzas, sino se trata realmente de conocer a Dios y que haya una transformación completa. Recuerda el tema de esta prédica. Cerca, pero tan lejos de Dios. ¿Por qué no invertimos este valor? Que estemos cerca de Dios y lejos de las cosas del mundo. Y quiero terminar con un texto. En 1 de Juan, capítulo 4 y versículos 9 y 10 dice: Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Wow. Dios envió a su Hijo por amor a ti. Dios fue el que te escogió. Dios fue el que te llamó. Dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si tú eres de esos pocos llamados, si tú eres de los llamados, pero de los pocos escogidos, hermano, yo diría que no te apartes ni a izquierda ni a derecha, sino sigue fiel en la fe, firme en la fe. Y acércate cada vez más a Dios y aléjate cada vez más de la religiosidad. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos estado siendo llenos de conocimiento de la palabra. Tal vez muchos nos sabemos todos muchos textos de la Biblia. Conocemos dónde está cada versículo, cada libro de la Biblia. Muchas veces ganamos concursos de esgrimas bíblicos. O puede ser que muchas veces nosotros no faltamos a ningún servicio de la iglesia. O que estamos metidos en todos los privilegios. Pero podemos estar físicamente cerca de la iglesia per se o de la iglesia física. Pero estamos muy lejos de ti
de tu presencia y de hacer lo que a ti te agrada, Señor. Señor, en este momento, yo sé que tu Espíritu Santo está redarguyendo los corazones. Y yo sé, mi Dios, que esta palabra está llegando. Y te pido, mi Dios, que nos quites este rótulo de religiosidad que tenemos, que ha sido sembrada en nosotros. Y que muchas veces nosotros, como Job, creemos que con hacer esa religiosidad estamos bien delante de ti. Y puede ser que en algún momento agrademos tu corazón. Pero realmente, como Job, al final, él se dio cuenta que él solo conocía a Dios de oídas. Mas ahora sus ojos podían ver la grandeza de Dios obrando en su vida. Y ahí es donde creo que cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que llegar a una transformación plena en nuestras acciones, una transformación plena en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros oídos, en nuestros ojos, para que nosotros podamos ir creciendo a esa estatura, a esa medida del varón perfecto que es Cristo. Señor, obra en cada corazón y en cada vida. Gracias, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Y en este momento pues vamos a hacer parte de la Cena del Señor. Y tomando como referencia lo que leímos en 1 Juan capítulo 4 y al final del versículo 10, y dice, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Así que aquí dice que nosotros fuimos amados por Dios y que Él envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por el sacrificio que hizo Cristo. Y eso es lo que nosotros vamos a celebrar en este momento, a recordar ese sacrificio, a recordar esa muerte hasta que Cristo venga en su segunda venida. Yo te voy a invitar que tomes los elementos, el vino y el pan, que los traigas, que los acerques ahí donde ustedes están. Y ahí donde tú estás, yo te voy a invitar que cierres tus ojos. Oh, sí, Señor, cierra tus ojos ahí donde estás. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a esta reunión. Gracias, gracias, gracias. Recuerdo, Señor, lo que dice ese versículo donde enmarca tanto amor y reflejado en tu Hijo Cristo. Dice, de tal manera amaste tú al mundo. Enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Y eso encierra y enmarca ese gran amor hacia nosotros. Aún conociendo, aún sabiendo, Dios, cómo somos nosotros como humanos, tú no escatimaste enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Así que en este momento, lo que podemos hacer, mi Dios, es decirte simplemente gracias, gracias. Gracias, Dios, porque tu palabra ha sido predicada, ha sido llamado para muchos, pero pocos han sido los que han escuchado tu palabra y han sido escogidos. Y gracias porque yo soy uno de los pocos escogidos. Ahí donde tú estás, antes de ser partícipe de la cena del Señor, yo quiero pedirte que le digas al Señor, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tanto amor, Señor, derramado y demostrado en ese madero, en esa cruz.
por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y al mismo tiempo, hermano, ahí donde tú estás, yo quiero pedirte que tú te pongas a cuentas a Dios antes de ser partícipe de la cena del Señor. Ponte a cuentas. Si tú le has fallado, dile: Señor, perdóname. La palabra del Señor en Proverbios dice que si nosotros confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia de Dios. Así que yo te voy a pedir que tomes un pequeño tiempo, pero con mucha fe, y dile: Señor, perdóname. Perdóname mis pensamientos, perdona mis acciones, perdona mis palabras. Si he dicho cosas que no te agradan, si he dicho cosas que han ofendido a personas, si he visto cosas que no te han agradado, o si he tenido malos pensamientos o malas acciones, por favor, perdóname, Señor. Ayúdame a ir creciendo espiritualmente, como hemos escuchado en la prédica de hoy. Gracias, Señor, porque sé que he confesado mis malas acciones y también sé que tú me perdonarás, porque alcanzo misericordia de parte de ti en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Señor, tu palabra dice que tomaste el pan y que habiendo dado gracias, lo partiste y dijiste: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos el pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue partido por nosotros. Comamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por dar tu cuerpo en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tu cuerpo literalmente fue partido, Señor. Entregado, Señor, para pagar ese alto precio que nos correspondía a nosotros pagar. Tu palabra, Señor, también dice que tomaste la copa después de haber cenado y dijiste: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en nombre de mí. Señor, tomamos la copa que contiene el vino que representa tu sangre, y tu sangre representa ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Tomamos el vino. Gracias, Señor. Toma un momento más ahí donde estás. Que desde tu interior todo tu ser diga: gracias, gracias. Gracias, mi Dios, por esa muerte, por pagar ese precio, ese alto precio que fue nuestra salvación, que pagó nuestra salvación. Y tu palabra dice, Señor, que nosotros seamos partícipes de esta Pascua, de esta cena del Señor, con la cual nosotros anunciamos tu muerte, el precio que tú pagaste, hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde tú estás, así con tus ojos cerrados, yo quiero aprovechar este ambiente para orar por cada necesidad y por cada petición. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que tú me das, yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú los mires, o mejor dicho, que tú nos mires con ojos de misericordia,
que tú obres en cada uno de nosotros, en cada necesidad, en cada circunstancia, en cada adversidad, sea cual sea, Señor. Yo te pido, Padre, por medio de tu Hijo amado, te pido, Señor, que tú obres en cada necesidad, porque tú eres nuestro pastor y nuestro guía y nada nos faltará. Porque sé, Señor, que tu palabra dice que tú considerarás las peticiones de nuestros corazones, pero obviamente siempre y cuando nosotros te busquemos, Señor, nos deleitemos en buscarte, y eso es lo que nosotros hacemos, buscarte a ti, deleitarnos en ti, y tú obrarás. Señor, obra en salud, Señor, obra en los hogares, Señor, obra en las finanzas. Si hay alguna necesidad, te pido, Señor, que tú obres, que tú des bendición económica, Padre eterno. Gracias, Padre, por los hermanos que han depositado sus diezmos en la cuenta de la iglesia. Bendícelos, Señor. Obra, mi Dios, y también bendice a los hermanos que han depositado sus ofrendas. Bendice sus corazones obedientes y generosos. Señor, y por último, te pido que esta semana sea una semana de gran bendición, donde podamos ver tu gloria en cada uno de nosotros. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, familia, que el Señor les bendiga. Que esta semana sea una semana increíble. Esta semana donde podamos ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y no olviden, vivamos para Cristo. Dios les bendiga. Bendiciones.